que no leen. Bueno, esto nos dice que cada vez se lee menos, es verdad, cada vez se ven más series, pero me parece que hay otro punto interesante, ¿no?, para arrancar, que hemos querido arrancar desde ahí, y es que efectivamente las series no son banales, no son frívolas, al menos las 12 que hemos elegido hemos tratado de discernir para que sean narrativas sólidas, y que es verdad que buena parte, ¿no?, sin querer exagerar y sin comparar nada, ¿no?, pero de nuestros Dickens, de nuestros Delibes, de nuestros Cortázar, pues están hoy en los guiones de las series. Hay gente que trabaja de manera muy interesante estas narrativas, y no las podemos asociar sin más a un producto de mero consumo. De hecho, esa ha sido nuestra intención al escribir el libro, un libro que está muy pensado para alumnos de universidad, pero que es accesible a todo el mundo, que puede trabajar todo el mundo, especialmente con jóvenes, pero no solo con jóvenes, ¿no? Y es un libro para incentivar la lectura y el reposo, ¿no?, y el pensar, no el consumir por consumir, ni el devorar de manera adictiva, en este caso las series, ¿no? No hemos hecho un libro sobre series para los que no leen libros, tratamos de incentivar también la lectura. A partir de ahí, bueno, nos encontramos con una propuesta humanística, pensada desde la ética, pero que tiene algunas claves antropológicas también. De hecho, bueno, no hay una buena ética si no hay una sólida antropología detrás. Hemos elegido 12 series que son una buena disculpa para tratar 12 temas que nos interesaban. Las series son un maravilloso instrumento para hablar de la vida, para, como les decimos a los alumnos, y ellos lo entienden muy bien, tomarnos la vida en serio. No en la parte que tiene de producción sin pensarla, sino al revés. ¿Qué nos están diciendo las series sobre nuestro tiempo? Comprender las series es en buena parte comprender nuestro tiempo, y a la gente que las ve y por qué las ve, ¿no? Lleva un mismo esquema, los 12 capítulos, nos aproximamos de manera general. Es un libro cargado de spoilers, lo avisamos al principio, así que, recomendamos empezar por aquellas que se han visto, ¿no? Llevan el mismo esquema, los 12 capítulos. Empezamos haciendo una introducción general, dando las claves de la serie, contando de manera general de qué va y dando lo que serían los fundamentos básicos para entender la serie, tanto desde el punto de vista del contenido como desde el punto de vista formal. Después hemos elegido en cada uno de los casos un capítulo. A veces es el primero, a veces es el último, a veces es un capítulo paradigmático porque nos viene muy bien, vuelve a ser instrumental, ¿no? Nos viene muy bien porque pasa algo que nos interesa especialmente para trabajar. Y cada capítulo termina, después de esa introducción general del análisis del capítulo que proponemos, con 5 preguntas para el trabajo en el aula. 5 preguntas que quedan abiertas para que profesores, educadores en general, yo creo que es un libro que se adapta muy bien a últimos cursos de secundaria, bachillerato y, por supuesto, en universidades que tengan este planteamiento humanístico en diferentes grados, porque ahora os vamos a contar para que veáis que hay también variedad de temas. Terminan de manera más sugerente que exhaustiva. El libro es un libro breve, pero poner 5 preguntas para el trabajo y para el debate, a raíz de una lectura reposada de las claves y de una visión también que intentemos, aunque es muy complicado trabajar esto en el aula, por lo menos con mis alumnos, de forma no adictiva, es decir, trabajando el valor de la espera. Es muy complicado decirles, vemos un episodio, esta semana lo trabajamos, no vamos ninguno más rápido, la semana que viene vemos el segundo. Bueno, precisamente también lo tocamos en el prólogo, ¿no? El enganche, el fenómeno del binge watching, que es el enganche adictivo a ver series, y que las propias plataformas cada vez propician más. Bueno, con ese esquema general, ¿qué temas tocamos? ¿Sobre qué se formulan esas preguntas a raíz de que 12 series? Pues os las presento y le doy la palabra a José Ángel para que nos hable de alguna de ellas, ¿no? Nos hemos repartido 6 y 6. Hablamos de la vida con una de las últimas series, una serie británica llena de un cinismo, con un pizca de esperanza, de un periodista aparentemente fracasado en su vida. Se llama Afterlife, y el subtítulo, le hemos puesto un subtítulo a cada uno, ¿no?, para entrar de forma atractiva, a modo de captacio inicial en cada uno de los episodios. Mejor mal acompañado que solo. La historia de un hombre amargado que ha perdido lo que más quería en su vida, que su esposa se tiene que enfrentar al duelo. Solo le quedan las imágenes que ha grabado
que le han dejado grabada, además su esposa, y ha decidido quitarse los filtros. Ha decidido decirle al mundo quién es y además de manera bastante hosca, de manera bastante hostil, lo que no les había dicho hasta ahora. Bueno, se tiene que enfrentar además a la cuestión del misterio. Tiene conversaciones muy interesantes sobre el más allá y cómo ese más allá posible afecta a su vida diaria, al sentido, por la pregunta por el sentido. El primero de la vida, el segundo capítulo sería el de la muerte, un capítulo que ha escrito José Ángel con la clásica, analizando la clásica de Walking Dead, vivir y morir como un zombie, ¿no? El territorio de los zombies que le permiten a José Ángel, ahí os los contará él, a uno pues plantear preguntas tan profundas como el cuerpo y la resurrección, ¿no? Podemos entender qué es la resurrección, qué es un zombie, qué planteamiento de carácter trascendente nos plantean estos personajes con los que hemos aprendido a convivir, porque bueno, esta ha sido una de las series que ha marcado estilo. En los últimos años se han hecho muchos remakes sobre ellas sin citarlas explícitamente. En tercer lugar, Familia y Tradición, una joya que ha escrito también José Ángel, Downton Abbey, si la habéis visto, y si no, pues nada, estáis tardando. Esta es de las largas, ¿no? Esta es de las largas, es una joya británica, al más puro estilo británico. Uno se encuentra todo el esplendor de la narrativa británica está en Downton Abbey, para abordar un tema muy interesante. Con los alumnos he empezado por aquí este año, y está dando mucho juego, ¿no? La cuestión de la tradición y el progreso, lo que merece la pena conservar, y si todo cambio, esto en ética pues lógicamente tiene mucha enjundia, ¿no? Si todo cambio supone necesariamente un progreso de carácter moral. El capítulo número 4 lo dedicamos a la amistad, una serie sobre ciencia ficción plagada de mitos. De hecho, comienza con el mito del Demogorgon. Stranger Things, seguramente hayáis oído hablar de Stranger Things, sobre todo en su primera temporada causó furor, y de hecho están a punto de sacar una, luego baja un poco a mi juicio, ¿no? en calidad, pero bueno, ha sido uno de los fenómenos de los últimos años. Están a punto de sacar la última temporada. El quinto capítulo que ha escrito José Ángel también sobre vocación y profesión, nos hemos ido al territorio médico, un territorio que han explorado mucho las series. Hay un montón de series sobre médicos, como que hay sobre periodistas o sobre policías, pues sobre médicos, otro clásico, el Doctor House, un médico diferente, ¿no? En la sexta, también la ha escrito él, la cuestión de las decisiones y los dilemas morales, con otro clásico de las series, Breaking Bad, entre las virtudes y los vicios, para tocar el tema de los dilemas. También de su mano, Juego de Tronos, bueno, tan conocida que el vicepresidente se atrevió a regalársela al rey, o sea que esta serie ha llegado a estar en conversaciones políticas de todo tipo. Juego de Tronos, la real fantasía de la ambición, para tocar el tema del poder, cómo entendemos el poder, ¿vale? La octava, House of Cards, Maquiavelo y los príncipes del siglo XXI. El presidente de los Estados Unidos, una serie que ha sufrido muchos avatares, entre otras cosas por el escándalo de su protagonista, Kevin Spacey, lo que pasó, de lo que dejó de pasar. Bueno, la cuestión de los medios y los fines, el príncipe renacentista de Maquiavelo y su, de alguna manera, actualidad en el siglo XXI. Si nos encontramos personajes dispuestos a permanecer en el poder a toda costa, y cómo lo hacen. Bueno, pues, como veis, tienen cosas que decirnos las series, ¿no? Sin poner nombres y apellidos, pero las series tienen cosas que decirnos sobre nuestro tiempo. Desde aquí creo que ya tocan las que he escrito yo, aparte de la que dije antes, terrorismo. La cuestión del terrorismo esta posiblemente sea la más desconocida, serie más pequeña. Bodyguard, en británica también, sobre la ética del deber, una serie muy interesante sobre el fenómeno del terrorismo global, el yihadismo, con un tratamiento diferente, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, y el papel de un hombre atormentado que tiene que ir contra sus propios principios. Él no se ve envuelto en un acontecimiento sin pensarlo, se convierte en un héroe y le ascienden. Entonces le ascienden y le colocan como jefe casi de gabinete, jefe de seguridad, pero termina siendo el asesor personal de una ministra británica, ¿no? Tiene que ir a contracorriente con sus propios principios, todo en un ambiente donde flota la cuestión del terrorismo y de la vulnerabilidad común. Todos somos vulnerables
una nueva forma de terrorismo que nos golpea, con un tratamiento muy interesante. La 10ª posiblemente sea uno de los iconos de los últimos años. Es la única serie española. Pensamos si meter alguna más. Quizá pues lo hubiera merecido quizás el Ministerio del Tiempo. Al final ha entrado solo esta, La Casa de Papel. Si entraba una, tenía que ser La Casa de Papel por ser la más internacional. Y aquí hemos jugado con el lema de nuestra propia universidad dándole una vuelta, porque realmente es lo que plantea La Casa de Papel, ¿no? Vencer al mal con el mal. Si es un mal o deja de serlo, si el dinero público es de alguien o no, si le podemos dar a la máquina de hacer billetes, y si dándole a la máquina de hacer billetes y robamos esos billetes, realmente no estamos haciendo un mal, sino bien. Porque lo resulta que en plan Robin Hood lo vamos a repartir entre los pobres. La Casa de Papel nos cuenta esto, si el que roba al ladrón merece 100 años de perdón o no. Bueno, tiene otras muchas historias que atrapan, posiblemente es una de las que más atrapan a nuestros jóvenes, porque ha conseguido caracterizar personajes muy atractivos para ellos. Si no lo habéis visto, bueno, cada uno son todos los actores españoles jóvenes, que sin meterme con ellos son los que habitualmente decimos que no vocalizan, que cuesta entenderles, los jóvenes de última generación, ¿vale? Pues estos están todos ahí, en La Casa de Papel, y todos tienen el nombre de un país, el nombre de una ciudad, ¿no? Tokio, Nairobi, bueno. Comunicación, la penúltima, el tema de la comunicación, Black Mirror, la sociedad de las pantallas, una serie muy negra que nos plantea una distopía tecnológica, que es una distopía que realmente nos hace pensar sobre si no estaremos ya en ese punto, es decir, si más que un futuro muy lejano e indeseable no será un presente ya en perspectiva, la cuestión de las tecnologías en Black Mirror, ¿no? Otra serie británica. Y por último, pues una serie que posiblemente hubiera estado entre las 12 de nuestro gusto, pero es que además no puede ser más contemporánea en el sentido que es una serie de mascarillas, una serie para nuestro tiempo, ¿no? Una serie sobre Chernóbil. La hemos utilizado no para pandemias ni para accidentes nucleares, sino para tocar la cuestión del leviatán contemporáneo, o sea, los totalitarismos, el papel del Estado. El papel del Estado, y también con los alumnos, especialmente de periodismo y de comunicación, puesto que es una parte muy importante de la serie, el papel que en sociedades democráticas juega el llamado cuarto poder, ¿no? Bueno, este es el abanico, este es el esquema general y este es el abanico. Nos lo hemos pasado muy bien viendo series y muy bien las que no habíamos visto, algunas nos ha dado la posibilidad de volverlas a ver, al menos a un capítulo, de ver alguna nueva y de empezar esta experimentum, porque estamos empezando este año con los alumnos, pero la verdad es que en el poco tiempo que llevamos y con la situación tan peculiar que tenemos, la verdad es que está funcionando muy bien con ellos porque ellos ven series. Yo creo que es una forma de por lo menos captar su atención y proponerles pues pasar al siguiente nivel de pantalla, ¿no? Que es que lean algo sobre su serie favorita. Este sería el abanico general y nada, le paso la serie a José Ángel. Bueno, gracias Isidro y gracias a todos, ¿no? La invitación y a los participantes. Eso. Bueno, como decía Isidro, yo creo que lo más interesante es eso, que si les mandas leer el libro quinto de la ética Nicómaco, les va a costar un poco. En cambio, si les haces ver un capítulo y que tienen que analizarlo con las pautas que tú les aportas, entonces ya les obliga a leerse el libro por un lado y por lo tanto a pensar la serie. Yo hace tiempo que empecé utilizando las series en clases de ética y me acuerdo que el primer año que organicé un seminario con ellos, con esto, al acabar se acercó un alumno y me dijo, dice, has conseguido que ya no vean las series como las veía antes. Yo creo que eso es una también de las claves interesantes, ¿no? Porque les haces tomar conciencia de que lo que ven les transmite algo, les hace ver el mundo de una manera, les hace entender temas o no entenderlos, que no son inocentes, por lo tanto, los capítulos, que no son solo cosas que pasan, sino maneras de ver la realidad. Y entonces, es que ya no puedo ver la serie solo para pasar el rato. Y aunque vaya a pasar el rato, la veo y me contrasto con ella.
yo creo que eso era interesante, al menos solo como herramienta didáctica. Yo tengo que dedicar este fin de semana a repasar, corregir los primeros trabajos que me han hecho de un capítulo del libro y por lo tanto de un episodio de una serie que les he hecho leer. Les obligo a ponerla en relación con el tema que hemos visto en clase, que es un poco también el tema que se presenta en el análisis general de la serie y luego el capítulo. Como ha dicho Isidro, digamos que cada uno de los capítulos del libro tiene una presentación de la serie relacionada con uno de los temas, la muerte, la familia, la tradición, y luego cómo en un episodio se analiza esa cuestión. Y bueno, pues a ver cómo pasa. Yo el tema de los spoilers, ya por abrir un poco el tema, porque algunos de ellos dicen, ¿es que tiene muchos spoilers o no? Digo, Don Quijote muere al final, ¿vale? Digo, por si acaso alguno iba a leérselo solo para ver cómo acaba, lo importante no es eso, ¿no? Ayer estábamos hablando y salió por otra cuestión la obra de teatro de Barjoná, de Sartre, sobre la Navidad, que publiqué hace ya como 15 años. Y les dije, digo, bueno, aunque el protagonista quiere matar al niño Jesús, que sepáis que al final no lo logra, digo, por si alguno no lo sabía. Claro, el tema no es cómo acaba y si, digo, cuáles son las relaciones, cómo se plantea el desarrollo, qué papel tiene cada protagonista y qué aporta, ¿no? Su visión para entender mejor lo que sucede. Entonces, claro, ya no solo la curiosidad de ver cómo avanza el capítulo, sino de analizarlo. Aunque ven series, es sorprendente, decía ahora Isidro, pero una ignorancia cultural grave que tienen, ¿no? La mayoría de nuestros jóvenes, porque no es exclusivo de alumnos que han hecho solo bachillerato o que luego no llegan a la universidad, o sea, incluso universitarios. Esa anécdota que pasó a un compañero mío de la universidad, que se sube al autobús de la universidad y le dice, oye la conversación entre dos alumnas y le dice una a otra, tía, por supuesto hablan así, tengo que llegar pronto a casa. Estaba la serie Isabel, sobre Isabel la Católica, una serie histórica, porque quiero ver si al final se casan o no. Dices, a ver, o sea, ¿realmente sabes si estás viendo historia? ¿Te sabes la historia? O sea, hay cosas que a veces sorprenden, ¿no? Porque dices, es ficción, vale, para ellos yo creo que mezclan un poco todo, ¿no? Pero es interesante porque a veces la ficción ayuda a entender mejor, ¿no? la realidad. Y en eso, pues es un poco la clave, y también es enseñarles a ver, porque a veces el consumo de series es eso, consumo. No ven una serie, sino que consumen. Incluso viéndolas a velocidad más rápida para acabar antes y ver lo que va pasando después. Dices, no, date tiempo para ver un capítulo y pensar sobre él. Entonces, un poco la dinámica que hemos propuesto en el libro y que creo que está siendo interesante también porque hay muchos padres de alumnos que, siendo los primeros, a veces que te dan un feedback. O sea, he visto que tienen que leer, oye, me ha venido muy bien el libro porque así entiendo mejor las series que ven o entiendo mejor cómo ayudarles a ver las series. Que a veces también los padres son muy buenos padres, pero obviamente no todo el mundo tiene toda la formación de todos los elementos ni de todos los temas. Entonces, es interesante por eso. Y no sé si hay así, yo creo que mejor abrir el coloquio, que es al final un poco el interés, ¿no? El foro y lo que podamos aportar uno u otro y ya está. Estupendo. O sobre las series o por qué estas y no otras, o si son todas tan positivas o no, como
puede parecer, en fin, se pueden abrir muchos temas, ¿no? Muy bien. Seguimos hablando, pero... Muy bien, pues muchas gracias a ambos por la presentación y por el libro, por el esfuerzo de escribir este libro, que espero que sea muy útil para los estudiantes. Bueno, pues como somos pocos, yo creo que podemos hacer las preguntas casi directamente. Si tenéis vídeo, ponerlo para que se os vea mejor, y si no, pues levantar la mano aquí en el programita y adelante con la pregunta. A ver quién se anima en primer lugar. Ángeles. María Ángeles, claro, no podía ser menos. Está ahí la tenemos. Sabía que lo iba a decir, ¿eh? Me estaba reteniendo por la guasita de Emilio. Sabía yo. Vamos a ver, yo no tengo todavía el libro, pero lo voy a devorar. A leer, no, a devorar. Porque claro, es un tema que a mí me resulta pues muy sensible, ¿no? Aunque de series no sé absolutamente nada. La de Downton Abbey la he visto entera, esa sí la tengo, además me la regalaron y la he visto entera. Entonces, la pregunta la tengo que hacer a través de esa, porque en lo demás soy totalmente profana y me temo que lo voy a seguir siendo, porque, o sea, sentarme a ver un capítulo de algo, prefiero leerlo. Para capítulo a capítulo prefiero leerlo. Vamos a ver, la pregunta es sobre las claves de interpretación. Claro, yo entiendo que entendido lo que ibais diciendo, que en cada capítulo del libro les dais unas claves para entender un capítulo de una serie. Pero las series, y yo estoy pensando en la de Downton, que es la única que he visto. Ah, no, y vi otra que no la habéis tratado, una de Wife no sé qué, que era de abogados, un poco más antigua, muy buena también. Entonces, la de Downton, que a mí realmente ha dicho Isidro que era una joya, totalmente de acuerdo, los actores son fantásticos, la abuela se sale de la pantalla, pero en el aspecto de contenido humano, ético, no hablo de connotaciones religiosas, sino humanístico, es irregular. Es decir, hay capítulos que realmente hace falta mucho acompañamiento para no patinar y en cambio otros, pues hombre, que se ve muy bien lo que es el progreso con respecto a la tradición, etcétera. Entonces, lo que yo pregunto si esto lo habéis tenido en cuenta, porque se pueden dar claves para un episodio o para un capítulo, pero se puede dar, es interrogante porque yo no lo sé, ¿se pueden dar claves de interpretación ética para una serie? Si quieres, Isidro, como... Ya le está pasando la patata al otro. No, es que estaba escrito José Ángel, debe empezar él, luego... Porque Downton lo escribí yo y me tiré un poco a la piscina y... A ver, tres cosas. Una, normalmente las series, a no ser que estén concebidas desde el inicio como un abanico amplio, tienen una primera temporada muy buena y luego, si ha tenido mucho éxito, van estirando la producción. Entonces, suelen ser irregulares a partir de ahí, porque, claro, es como... Normalmente la primera, luego la segunda, vale, pero si dado el éxito Cervantes, en vez de matar a Don Quijote en la segunda parte, hubiera escrito 8, llega un momento que ya no hay más molinos y vueltas que dar a España. Sí. Es decir, al final estirarían el personaje de tal manera que se desfigura, que suele pasar en muchas series. House es una de esas. O sea, llega un momento que dices, ya están dándole vueltas sin mantener el mismo rigor. Porque en la mayoría de los casos, a no ser que sea un tema muy específico, hemos elegido el primer episodio, porque las buenas series, los buenos guionistas, en el primer episodio dan las claves de lectura de la serie. No solo presentan los personajes, presentan la tesis.
de esa serie. Y en eso, a mi modo de ver, es muy evidente. De hecho, me pasó con Breaking Bad, por ejemplo. Yo hice un comentario de esa serie cuando estaba la primera temporada, más o menos a la mitad. Si no me equivoco, son 5 al final. Y cuando acabó, hubo un profesor de la universidad que había leído aquel comentario, me vino a preguntar, dice, ¿cómo fuiste capaz de saber cómo iba a suceder todo? Porque aquel comentario vale realmente para todo el desarrollo que ha tenido. Digo, porque el primer episodio plantea perfectamente qué personaje, cuál es su actitud vital y cuál es la cadena de decisiones en la que se ha metido él solo, sobre todo en los primeros capítulos. Entonces, digo, o le dan una vuelta tal que al final no tiene nada que ver con el primer episodio, o el primer episodio, que además normalmente se llama episodio 1 o piloto, es la tesis de la serie. Eso es, a partir de ahí, ¿se puede hacer? Sí. Claro, los capítulos mezclan muchas cosas y al final tienen que meter muchas tramas. Y sucede de todo. Pero yo creo que sucede de todo a partir de esa primera clave. O sea, que aparezcan comportamientos más o menos morales, inmorales, etcétera. La clave de lectura está en el primer episodio, normalmente, ya digo. Downton Abbey, perdón, otra cosa, no solo el primer episodio, en la cortinilla, que sea, o sea, en el cómo presentan la serie. O sea, esa banda sonora con una sucesión de imágenes o de efectos gráficos, etcétera, tiene mucha información sobre cómo te están planteando la tesis. Juego de Tronos, a mi modo de ver, que es una serie histórica, fantástica, o sea, histórica en el sentido de que cuenta la historia de unos reinos que son fantasiosos, pero y las luchas de poder entre unos y otros, la presentación de la serie es como un mecano. Son engranajes, o sea, ciudades planteadas como engranajes que interactúan y dices, me está hablando de los mecanismos del poder. La serie habla de eso, seguro. O sea, y uno la lee desde esa clave y se entiende. Una serie de la que no hemos hablado aquí, pero mítica, que es El ala oeste de la Casa Blanca. La presentación de la serie son los personajes y al final el presidente. O sea, ya sabes que te va a hablar de cómo están todos los miembros de esa oficina del ala oeste al servicio del honor de ese presidente, con la música que llega al culmen cuando aparece él. Los buenos guionistas piensan cada detalle y está perfectamente montado. Y además no se suele notar, que es lo interesante, ¿no? O sea, una serie muy de manual de ahora entra uno, luego sale, luego son artificiales, no salen con naturalidad. No sé, yo en Downton Abbey, el mismo nombre, lo pusimos esa, familia y tradición, porque el protagonista es la casa. O la casa, como diríamos hoy, la casa Alba o la casa de... ¿sí? No es el padre o uno del... sino la casa. Y cómo a raíz de y en relación con ella se van definiendo todos los personajes. Y hay buenos y malos entre los nobles y entre el servicio. Los comportamientos, no hay clasismo en ese sentido, por ejemplo, que es muy típico de series de estas de señores y criados. Están las que son muy marxistas, digamos, en sus planteamientos, pues están los obreros, son los buenos, y los señores son los malos que abusan, tienen el poder. No va por ahí, no tienen nada que ver en ese sentido. Y cómo van madurando los personajes en su relación con la casa,
y la defensa de esa tradición me parece muy, muy ilustrativa. Y además, el primer capítulo, bueno, igual, si uno analiza la cortinilla, es cómo van apareciendo dinámicamente inventos. Estamos en los inicios del siglo XX y el tren, la prensa, el telégrafo, van saliendo El todos. teléfono. Teléfono, etcétera, van saliendo ahí todos y acaban en la casa, ¿no? La cortinilla inicial. Y es cuando empieza con los grandes avances, naufraga el Titanic. Entonces empieza una nueva época en la que la confianza en, ¿no?, qué grandes somos y hacemos maravillas, se lleva un golpe. Y es un cambio de época. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿merece la pena todos los avances y creer que todo hay que cambiarlo si nos vamos a estrellar? Entonces, hay que cambiar todo el sistema de producción de la granja por contarle ganar dinero y no defender lo que merece la pena ser defendido. O sea, esos son los interrogantes que están ahí, que no son muy explícitos, pero que si uno contempla la serie, no simplemente a ver qué pasa y cómo se suceden las cosas, a mí me parece que es muy evidente a veces y que además es muy retador. Y yo creo que es ahí donde, ¿no?, los alumnos decían, es que ahora ya no veo las series como antes, ¿no? Ya no te tragas lo que te dicen. Claro. Hay claves, sí. Realmente el título y esa introducción de la serie, que todo el mundo se la salta, porque además las plataformas ahora te permiten saltártela, excepto en el primer capítulo. O sea, tú ahora vas en una serie, empiezas a ver una serie y puedes omitir la introducción y entras directamente en la acción. Pero en el primer capítulo no. En el primer capítulo tienes que ver todo, porque es relevante. Te dice mucho. Y en ese sentido yo creo que, bueno, María Ángeles ha abierto el debate así, pero pasa lo mismo con la literatura. Tú puedes leerla simplemente a ver qué pasa en esta novela o el título, cómo se definen los personajes, me están diciendo más cosas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los ámbitos, que diría nuestro maestro López Quintas? Esas relaciones que se establecen y que me permiten leer la realidad más allá del mero acontecimiento de ahora viene uno, inventan, naufraga un barco, llega uno nuevo al servicio, cambian el coche de caballos por el coche de gasolina, en fin. Claro, es que a mí me parece lo que decís, me parece muy interesante de dar esas claves de interpretación a los chicos, bueno, siempre, pero en la actualidad, porque hay dos escenas en Downton que a mí me parece que son de plena actualidad. Cuando se está hablando del progreso, el problema con la granja, el teléfono, que no saben ni qué hacer con él, etcétera. Cuando habla el rey por la radio, que se colocan todos, la abuela da un ejemplo de respeto a la tradición, que se pone de pie y los demás se ponen de pie para oír al rey y están en su casa. Entonces, a mí me parece que ahí, en eso, o sea, es una clave de interpretación, que el verdadero progreso no es avanzar a lo loco, sino que es avanzar con los pies en el suelo. Y luego hay otra escena genial también de la abuela, que es cuando ha muerto la nieta. Ella entra en la casa y va a entrar y es una abuela hundida, una anciana hundida. Pero ella representa una estirpe y cuando está justo en la puerta, la ves que se endereza, se pone recta y entra majestuosa. A mí me parece también que sería otra clave, ¿no? El saber estar, el establecer esas relaciones de dignidad con el entorno. O sea, me parece que el libro realmente se tiene que vender como churros, vamos. Es necesario. Bueno, creo que Emilio estaría muy de acuerdo. Bueno, aquí vamos a poner en la promoción a María Ángeles directamente. Efectivamente, sí, tenéis ahí una aliada perfecta. Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta por aquí entre los que estáis? Yo quería hacer una pregunta. A ver, sencilla, Julio, sí. creo. ¿Me oís? Sí, sí. No, yo quería preguntar
preguntar por la plataforma Netflix. Yo no soy muy experto en series, pero en los medios de comunicación oigo y leo noticias de que en Netflix pues a veces tienen productos que son un poquito inconvenientes. Por ejemplo, un juez de Brasil de alguna forma suspendió una película, La primera tentación de Cristo, porque decía que, en fin, que esas relaciones que se insinuaban gays entre Jesús y algún otro de sus discípulos, o que de alguna forma, pues que no eran defendibles como libertad de expresión. ¿Qué sabéis o qué podéis decir sobre esta plataforma? Bueno, que cada una de sus, muchas gracias. Cada una de las plataformas tiene sus sesgos. Es evidente. Y no es un libro sobre las plataformas. No entramos en este terreno, quedaría para otros sin duda. Pero en el caso de Netflix es muy evidente. Primero, yo creo que hacen bien definiendo su público, es decir, buscando lo que se denomina un target en marketing, un público específico. Son plataformas masivas, intentan que cada uno vea, que la serie se vea cuanto más mejor, pero buscan un público específico, muy claramente. Entonces, el público joven, si uno busca la posmodernidad, la sociedad líquida, el relativismo moral, y todos los ismos que se nos puedan venir a la cabeza los encuentra en Netflix. Esto es así. Entonces, no significa que no haya cosas interesantes que no podamos rascar y encontrar en Netflix, ¿no? Pero hay que buscar bastante. Porque Netflix en ese sentido no se esconde. Se tiene muy claro cuál es su público y cuál es el tipo de producto que ofrece. Lo hacen las demás, pero el público es diferente. Es decir, si uno busca una serie más de culto, estoy hablando de manera general y un poco estereotipada, ¿vale? Pero se tiene que ir a HBO. Ese tipo de producto no lo encuentra en Netflix. Un producto de consumo más rápido, más juvenil, no sé, las series que pueden ver nuestros adolescentes o que deberían no ver o ver acompañados, ¿vale? Pongamos Élite o Rivendell. Bueno, pues son dos series clarísimamente de Netflix, perfil Netflix. Sin embargo, a mí me costaría ver Patria en Netflix. Me parece que no es un producto de Netflix. Es un producto que de encajar en alguna, por el tipo de público que tiene, encaja en HBO mucho más, ¿no? Nos preguntaba un periodista en una entrevista que nos hicieron hace poco, además era un portal explícitamente religioso, dice que ¿qué hago yo? ¿A quién le recomiendo a mi público? ¿Con cuál de estas series no se va a espantar? Decimos, bueno, con ninguna, puramente con ninguna. Es más, con Downton Abbey era la que le proponíamos de manera más clara para ver en familia y ver acompañado, ¿no? Son en buena medida un espejo de la época que nos toca vivir. Y creo que José Ángel lo ha dicho muy bien con el tema de la tesis en el primer capítulo. Tienen mucho claro oscuro y necesitan ser acompañadas. En el caso de Netflix, nosotros estamos suscritos en casa, más que nada porque yo lo tengo como vocación y obligación, pero tengo hijos adolescentes y es prácticamente la que menos vemos. Es muy difícil encontrar un producto en Netflix que se acople a toda la familia. Pues creo que en el último año hemos visto una serie sobre dos mundos que une los cuentos clásicos con la realidad, una especie de caverna platónica, que se llama Once Upon a Time, Érase una vez, que nos permite ver con mucho cuidado yo tengo entre 7 y 16 años, ¿vale? Es decir, que sí, Netflix tiene ese perfil y hay que conocerlo. De hecho, fíjate, si vamos a la cuestión explícitamente religiosa, para mí lo más interesante que se ha hecho en los últimos años, no la tenemos en el libro, es The Chosen, Los Elegidos. Y es una serie que se ha quedado sin plataforma. Ha tenido que ser estrenada casi, bueno, y piden crowdfunding. El crowdfunding es la colecta clásica, que pongamos dinero para que puedan hacer una segunda. Está en canal de YouTube y con una aplicación gratuita que tú te bajas y luego haces donativos si quieres. Los Elegidos es la visión de los discípulos magnífica. Si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis. Una historia del Evangelio muy bien contada. No ha encontrado hueco en las plataformas. Es más, como decían algunos de sus productores, no lo hemos querido encontrar porque conocíamos los peajes que nos iban a tocar pagar. Es decir, porque le iban a meter mano al guión seguro. Y para poder salir
Bueno, afortunadamente hoy no, el concepto de programación ha saltado por los aires. Uno puede ver a la carta series en muchos sitios. Y dice, bueno, pues para poder salir, en este caso con bastante éxito, no recuerdo la cifra, no quiero darla, pero vamos, he sido en Estados Unidos y hablamos de millones de personas ya, un par de ellos en todo el mundo. Esta serie, desgraciadamente poco conocida entre el público en general, ha tenido una cierta incidencia entre el público católico de Estados Unidos y empieza a moverse ahora en España. Pero fíjate que se ha quedado fuera de plataforma totalmente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya que no hay nadie más, yo quería preguntaros ¿desde cuándo, digamos, se pone tanto énfasis en las series? O sea, yo recuerdo cuando veía la televisión hace unos cuantos años que las series eran una especie de relleno en la programación, o sea, en fin, muy poco presupuesto, actores, en fin, de andar por casa, ¿no? Y ahora he visto poca, bueno, he visto Chernobyl, esa sí que la he visto, y bueno, es que me ha parecido espectacular, o sea, es un peliculón, ¿no? ¿Desde cuándo se produce este cambio y por qué, ¿no? Porque es mucho más complicado editar una serie de, bueno, en este caso creo que son 6 capítulos de Chernobyl, ¿no? Frente a una película de 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Parece como un esfuerzo muchísimo mayor, pero ahora la inversión me parece, y no sé, los actores que hay son impresionantes, ¿no? Impresionante, sí. Chernobyl tiene 5 en total y es de las minis, de las miniseries, ¿no? Bueno, hablamos, que nos dedicamos un poco a estudiar el fenómeno de 2 puntos de inflexión. La primera es en los 90, hablamos a partir de los años 90 de la edad de oro de las series. La edad de oro. De hecho, uno de los criterios que manejamos nosotros son series que no se nos quedaran viejunas para nuestros alumnos, es decir, que resistieran bien el paso del tiempo. Y veis que casi las 12 series que manejamos son millennials. Son series de hace 20 años, que es una barbaridad, tal como ahora 20 años, para nuestros alumnos, el público joven, es muchísimo, ¿no? Bueno, a partir de esto hace que, bueno, pues que series entrañables, cuando empezarais a verlas vosotros, cuando empezara a verlas yo, tipo Verano Azul, quedan fuera. No podemos salir con Verano Azul con nuestros alumnos, aunque tengan cosas muy interesantes, porque de primera les están contando algo que no va con ellos. No va con ellos. Entonces, bueno, a partir de los años 90, claramente la producción empieza a ser masiva. En un primer momento, en España, si recordáis, coincide con el despegue de las televisiones privadas. Hablamos de 1990, Antena 3, Telecinco, sobre todo. Recordamos Médico de Familia y Farmacia de Guardia y Periodistas, por poner así los ejemplos más paradigmáticos, ¿no? Es decir, tienen un poco que ver con la liberalización de canales y la aparición de canales privados, no solo en España, pero en España el ejemplo es muy claro. Y después el segundo punto de inflexión es el milenio. Son los 2000 con la irrupción, especialmente, incluso si me apuran, los 10 últimos años sobre todo, con la irrupción de las plataformas. ¿Por qué? Porque empezamos a dejar, se ha producido un salto cualitativo y cuantitativo desde luego, a producción. Decíamos José Ángel y yo cuando hablábamos del tema, recuerdo en las primeras conversaciones, bueno, es que hay tanto que no, es que es imposible estar ahí. Si uno se dedica a esto, es que no se puede ver todo. Por muy friki que sea de las series, no se puede ver todo. Hay tanta producción, hay mucha basura. Hay series maravillosas donde hay muchísimo trabajo de guión, de producción, hemos intentado cuidar. En el caso de Chernobyl que has citado, yo creo que las 12 merecen estar ahí por criterios técnicos de calidad, más allá incluso de las tesis morales que terminan sosteniendo, ¿no? Porque nos parece que los requisitos eran que estuvieran muy bien hechas y que tuvieran una cierta complejidad en el planteamiento, no fueran simplonas. Pero con las plataformas se produce un despegue enorme porque pasan primero en cantidad, se hacen mucho más, las productoras externas no tienen que hacerlo las televisiones para meterlas en programación, ¿vale? Si no son de producción propia, y cambia el concepto también desde el punto de vista cualitativo, es decir, pasan a ser series de ficción, no series de televisión. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros jóvenes ya hoy, incluso nosotros, no vemos ya las series en televisión, en la pantalla clásica de televisión, o si las vemos en televisión, las vemos en una Smart TV que te permite verlo a la carta, es decir, cuando yo llego a casa a la hora que quiera, independientemente del momento en el que se hayan soltado. Y de hecho la gran mayoría te suelta, no sé, la última española potente que está antidisturbios, que ha generado bastante polémica con el tema de la policía. La han soltado entera, te sueltan todos los 6 capítulos de una vez, ¿vale?
Bueno, tú llegas a casa y con una Smart TV la vas viendo cuando puedes, cuando quieres. Bueno, nuestros alumnos, si les engancha, la ven toda una madrugada y llegan con los ojos tremendos por la mañana porque se han dedicado toda la noche a ver la serie, ¿no? Entonces esto cambia totalmente porque las ven en otras plataformas, las ven en su tablet. Es curioso, nuestros alumnos comparten, por ejemplo, la tarifa plana de un Netflix para que Netflix te permite por 12, 13 euros tener 4 dispositivos simultáneos. Entonces, claro, esto es un chollo, entre comillas, para alumnos universitarios, porque con 2 euros al mes o 3 euros, cada uno comparte la misma clave. Esto no se le dice a Netflix, pero bueno, Netflix lo sabe. Y con una misma clave lo ven en 4 sitios distintos. Entonces, comparten una misma suscripción. Fijaos cómo esto cambia por completo la forma de ver e incluso la forma de hacer series, ¿vale? Porque los puntos de inflexión están muy condicionados por los propios capítulos, por la serialidad. Cada vez se hacen historias más cortas. Netflix está tendiendo, hablábamos antes de Netflix, a capítulos de 20 minutos y te van enganchando uno con otro. Cada vez las series son más cortas en ese sentido, ¿no? Por último, el ejemplo, para intentar saltarse esto, cuando hay una promoción muy fuerte, yo creo que el ejemplo de los últimos meses en España lo ha tenido HBO con Patria, ¿no? Ha generado la novela de Aramburu, convertida en serie de televisión sobre el terrorismo de ETA. Bueno, han tenido una estrategia de lanzamiento muy curiosa. Más allá de la polémica con el cartel, que no sabemos si sería interesada o no, tiene pinta de que sí, de preparar cierto revuelo, ¿no? Para que mucha gente subiera o no. A mí me han dicho que le salió un poco el tiro por donde no debía, porque hubo bastantes bajas la primera semana en HBO de gente muy enfadada con un cartel que era equidistante entre víctimas y asesinos. HBO ha hecho una cosa muy curiosa con Patria que no se venía haciendo en las series en los últimos años, y es no soltarla toda junta. Para que la gente no se dé de alta en HBO para ver Patria y luego se dé de baja, ¿no? Claramente, sino que van a estar soltándola hasta diciembre con goteo, un capítulo semanalmente. Entonces, claro, fijaos cómo ha cambiado la forma de ver, la forma de contar, y esto nos plantea un territorio totalmente novedoso. Hasta ahora yo creo que podríamos marcar los 90 por las televisiones privadas y marcar los 2000 avanzados ya en España por las plataformas, que hace saltar por los aires la narrativa tradicional, las formas de contar y de ver, en este caso, series. Muy bien. José Ángel, no sé si quieres añadir algo. No, bueno, sí, realmente cuando decíais lo de las series, la época de oro, he hablado antes del ala oeste de la Casa Blanca, yo creo que es un poco la que marca esa nueva manera de hacer televisión. O sea, digamos que las series, hasta ese momento, la mayoría de las series eran poco menos que sitcoms, ¿no? O sea, comedias de situación, que pues, se rodaban en un plató, por la familia, yo qué sé, por hablar en España de médico de familia, o más viejas, si queremos, americanas, pues eso, con 8 basta, y cuando yo era pequeño, o sea, eran situaciones, pues una familia, una situación, y era un poco de relleno en lo sentido que tú has dicho, era entretenimiento, pero sin más. Y la ficción seria eran películas que se emitían por televisión, pero ya después de haber estado en el primero en pantalla grande, luego en videoclub y luego ya, o sea, venta en vídeo, y luego ya llegaba, claro, aparecen las plataformas, desaparecen los videoclubs, desaparece la venta de vídeos, desaparece un montón de cosas y ahora es todo online. Entonces ahí, claro, la diversidad de oferta es enorme, y eso realmente ha provocado en parte que el cine haya quedado para la gran pantalla, y por eso ahora el cine ha tenido el problema de estrenamos en las plataformas o no, ahora que la gente no va al cine, porque es distinta la manera de ver películas que la manera de ver series, ¿no? Y es eso, ya no son series de televisión que te ponen después del telediario un capítulo una semana y ves, no, ahora ya las temporadas están ahí. Pero sí, o sea, la época a partir del ala oeste, esas grandes series que crean una narrativa, lo que sería una película de muchas horas, ¿no? Y entonces hay personajes, hay tramas, hay más allá de la situación. Y claro que ahí uno encuentra de todo, evidentemente, no
Pero ese de todo, al final es como la vida, ¿no? Hay de todo. Oye, por cierto, perdona que te interrumpa, ya que sale este tema, que era una pregunta rápida para terminar ya. Como hay de tanto de todo, ¿tú recomiendas IMDb o algún otro criterio para centrarnos en las series buenas, aparte de leer vuestro libro, claro? Series, películas, etcétera. ¿Tú conoces algún criterio que te parezca bastante certero para ver la calidad de una serie antes que perder el tiempo con ella? Bueno, hay blogs de algunos profesores o comentaristas que a mí me sorprende la capacidad que tienen de estar al día de muchas, porque son muchas series, que o sea, yo puedo recomendar uno y que cuando no tengo mucho tiempo, digo, bueno, a ver de qué va esta serie y situarme, es Diamantes en serie, que es un profesor de Navarra. Para mí la mejor. Es sin duda, para mí es también el mejor punto de referencia. Está por orden alfabético de los títulos y no están todas, o sea, ya empieza a no darle tiempo, obviamente, porque alguna que he querido ver no estaba, pero realmente sí, analiza muchas y da criterio. O sea, es Diamantes en serie, como blog en internet, es de lo mejor, no sé si Isidro con... Sí, no, Diamantes en serie, otra. sin ninguna duda, de Alberto Nahún García, el profesor de Navarra, que además se dedica de manera científica, o sea, a estudiar las series. Tiene varios papers en revistas, pero tiene la ventaja de que el blog es tremendamente divulgativo. No es un artículo para nada inaccesible. No. ¿Y IMDb lo recomiendas o no mucho? O sea, es más base de datos y luego las opiniones pues son un poco más, depende, o sea, no es... Sí, lo que hace pantalla 90 está muy bien, lo que pasa es que llega a lo que llega, claro, con las series, ¿no? Ha metido series desde hace poco. Y lo que estamos tratando de hacer en Alfa y Omega, pues también, con Revista Misión, pero cuentagotas, porque no nos da la vida. Bueno, una combinación de las que hemos dicho, yo creo. Yo es lo mejor que conozco. En inglés hay alguna otra cosa, en Estados Unidos hay bastante, pero bueno, así en castellano yo creo que la de Alberto. Si os empieza a interesar este mundo y no tenéis mucho tiempo, pero bueno, y queréis ver una o dos, nada, preguntarnos, pero sin ningún problema. Pero Alberto, la referencia de Diamantes en serie es una buena referencia. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos y también a todos los que habéis estado aquí escuchando. Y bueno, seguiremos con el foro DR dentro casi de 15 días, ya os avisaremos. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Adiós. De veros.